Para hablar de la cacería de brujas, lo primero que vamos a tener que saber es qué fue la Inquisición. Porque la Inquisición va a ser la encargada de potenciar esta cacería de brujas. La Inquisición va a ser una institución de la Iglesia Católica que se iba a encargar de investigar y castigar a los que consideraba herejes o enemigos de la fe. Un hereje, para la Iglesia Católica, iba a ser una persona que, después de haber recibido el bautismo, va a negar con obstinación o poner en duda alguna de las verdades de la fe divina que hay que creer. La Inquisición se va a extender en la Edad Media hasta el siglo XIX más o menos y va a tener diferentes formas y ámbitos de acción según el lugar y el tiempo. La Inquisición va a cobrar muchísimo poder porque también va a tener se va a unir con las monarquías y va a hacer un desmadre impresionante porque va a eliminar al enemigo de la iglesia y va a eliminar al enemigo también de la monarquía. La Inquisición va a ser una de las instituciones más controvertidas y criticadas de la historia, ya que violó los derechos y la libertad de las personas que pensaban o creían de manera diferente. Va a ser un instrumento, como te dije recién, de poder político y religioso que va a buscar imponer una única verdad y eliminar la diversidad. ¿Y cómo iba a obtener todo esto la Inquisición? Bueno, uno de los métodos más utilizados por la Inquisición va a ser la tortura. Vamos a tener diferentes tipos de tortura, por ejemplo. Te voy a pasar a comentar un par, voy a poner un par de imágenes si lo estás viendo en YouTube. Espero que tengas un poquito de... nada, tampoco van a ser imágenes muy fuertes, pero por ahí son... hay que tener un poquito de... ¿cómo es? Si sos un poquito sensible, bueno, por ahí saltalo un par de minutitos para adelante. El potro no era que iban a poner a las brujas torturándolas escuchando el potro Rodrigo, que iba a consistir en atar al reo a una tabla con cuerdas y poleas que se tensaban progresivamente, provocando la dislocación de las articulaciones y el desgarro de los músculos. La garrucha consistía en colgar al reo de las muñecas por una cuerda y dejarlo caer bruscamente, causando un fuerte dolor y posibles fracturas. O sea, la agarraban, lo subían y lo revoleaban para abajo y se iba a frenar por el mismo tirón de las cuerdas. La doncella de hierro, o de Iron Maiden, que iba a consistir en introducir al reo en un sarcófago con pinchos que se clavaban en su cuerpo al cerrarse la puerta. El tormento del agua, que iba a consistir en atar al reo a una tabla inclinada y verter agua por su boca y nariz, provocando una sensación de ahogamiento y asfixia. Una de las más asquerosas, que va a ser la pera, que iba a consistir en introducir un instrumento metálico con forma de pera en la boca, la vagina o el ano del reo y abrirlo mediante un tornillo, causando graves heridas internas. Y así hay un montón de métodos de tortura, porque para esas cosas tenían un ingenio espectacular. Mientras más pervertido era el método de tortura, más le gustaba a estos tipos porque estaban completamente enfermos. Vamos a tener al inquisidor, que era un sacerdote católico que formaba parte, obviamente, de la Inquisición. Iba a tener la función de investigar, juzgar y castigar a los acusados de brujería, blasfemia, apostasía, herejía u otros delitos contra la fe. El inquisidor iba a poder usar estos métodos de tortura que te conté y muchos más para obtener confesiones. ¿Qué iba a poder hacer el inquisidor? Bueno, el inquisidor iba a llegar a un pueblo, iba a decir: este pueblo está infestado de brujas, iba a empezar a preguntarle a los vecinos iban a empezar a acusar de brujería a otros vecinos o vecinas, la mayoría iban a ser mujeres. El inquisidor iba a tener un problema muy serio con las mujeres. Yo creo que iba a haber ahí una especie de represión sexual por parte del inquisidor que lo iba a llevar a hacer estas porquerías que hacía. Y bueno, y ahí empezaba con las torturas y las mujeres no le iba a quedar otra cosa que confesar que eran brujas para que le den fin matándolas en la hoguera, quemándolas vivas. Mujeres y niñas. No nos olvidemos de eso. Y vamos a tener distintos tipos de inquisiciones. Vamos a tener, por ejemplo, la Inquisición española, que se va a establecer en 1478 por los reyes católicos Fernando e Isabel, para unificar el reino bajo la fe católica y eliminar a los judíos y los musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pero seguían practicando sus antiguas religiones en secreto. Los judíos eran perseguidos porque los consideraban una amenaza para la unidad religiosa y política. Van a ser expulsados en España en 1492. Este año, si te suena, es porque fue cuando Colón partió a descubrir, supuestamente, una América que ya estaba descubierta, una América que ya los vikingos venían a América a hacer negocios con los indígenas. Colón no descubrió nada. Acá también se va a decir que Colón va a traer muchos judíos escondidos en sus barcos que van a venir escapando de esta Inquisición, con lo cual los judíos se van a instalar acá en América. Para no ser desterrados, muchos de estos judíos se van a convertir al cristianismo, por eso van a ser cristianos conversos, para evitar este destierro. Pero la Inquisición iba a empezar a sospechar de que estos conversos seguían practicando su fe. Les iban a decir marrano como una forma de insulto a estos conversos, que la palabra marrano viene del alemán maharam, que significa cosa prohibida, y se usaba para referirse al cerdo, carne que está prohibida para judíos y musulmanes. Esta Inquisición española va a ser famosa y muy
temida, porque su método de tortura iba a ser una de las que más iba a torturar y condenar a la hoguera a muchos de los acusados. Pero con respecto a la cacería de bruja, no le iban a dar mucha bolilla, porque iban a estar más ocupados en esto, en los judíos, que en las brujas. Van a haber un par de casos que te voy a contar de cacería de brujas en la Inquisición española, pero no le iban a dar mucha cabida. Su Inquisición se va a extender a todas las colonias, a todo lo que estaban colonizando. Por eso vinieron acá a matar a los indígenas en nombre de Dios. Y acá en América, la Inquisición va a actuar con tal violencia que imagínense que los jesuitas le van a dar refugio a los pobres indios nativos por una cuestión de que estaban repasados los colonizadores. Imagínate que después los jesuitas van a ser perseguidos por la misma iglesia por defender a los indígenas. Después tenemos la Inquisición inglesa, que se va a iniciar en el siglo XV, por ahí más o menos, pero no va a ser una Inquisición en sí, sino que va a ser un conjunto de medidas represivas después de que Enrique VIII va a romper con la Iglesia Católica, va a romper su relación con la Iglesia Católica y va a fundar la Iglesia de Inglaterra. Esta Inquisición se va a dedicar a reprimir y declarar traidores a los católicos que seguían fieles al Papa y a los protestantes que se oponían a la autoridad del rey. Ahí vamos a ver que se casaban hasta entre ellos mismos, ¿no? Va a haber, acá todos van a ser enemigos. Esta Inquisición va a ser muy sangrienta y va a ejecutar a miles de personas. La brutal persecución de católicos en Inglaterra se inició con el acta de supremacía de Enrique VIII en 1534, que le proclamaba jefe de la Iglesia de Inglaterra y le declaraba traidores a los que simpatizaban con el Papa. Muchos altos cargos eclesiásticos van a ser ejecutados por negarse a aceptar esta ley. Y en esta Inquisición, con respecto a la cacería de brujas, vamos a tener a Jacobo I de Inglaterra, que va a ser un rey que va a estar muy obsesionado con la cacería de brujas. Va a escribir un libro sobre la brujería llamado The Demonology, ¿sí? Que se va a inspirar Shakespeare en este libro para hacer Macbeth, donde defendía la persecución y el castigo a las brujas. Impulsó la caza de brujas en Escocia e Inglaterra, donde más de 500 mujeres fueron ejecutadas. Capaz que los números no te van a hacer tanto ruido, porque vamos a estar hablando de miles y miles de personas, no millones y millones de personas. Pero acá el problema no va a ser la cantidad, sino va a ser el por qué lo hicieron. ¿Qué trasfondo había detrás de todo esto? Era injustificable lo que hicieron. Eso es lo lamentable. Vamos a tener la Inquisición francesa, que se fundó en 1184. Va a ser una de las primeras formas de Inquisición para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, que rechazaban la autoridad de la iglesia y la jerarquía social. El Papa Inocencio III, que de inocente no tenía nada, alarmado por el crecimiento del catarismo, convocó una cruzada contra los albigenses. Se decía albigenses por la ciudad de Albi, uno de sus centros principales. La cruzada albigense va a ser una guerra sangrienta que va a durar de 1209 a 1229 y va a suponer, escuchen esto, la aniquilación de los cátaros. Se van a encargar de perseguir a los cátaros sobrevivientes, quienes fueron juzgados, torturados y quemados en la hoguera. El último cátaro conocido fue Guilhem Belibasta, ejecutado en 1321. Esta Inquisición francesa va a ser muy violenta. Esta Inquisición, imagínense que va a matar a Juana de Arco, va a ser víctima de la Inquisición, Juana. ¿Quién era Juana? Te lo voy a contar resumidamente. Da para un podcast, Juana, pero te lo voy a contar resumidamente. Va a ser una joven campesina que va a liderar el ejército francés contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años. Una niña era, Afirmaba ella tener visiones divinas que le iban a indicar su misión. Las visiones le iban a decir dónde tenía que ir, qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, y en muchas les pegaba. Pero sin embargo va a ser capturada por los ingleses y va a ser entregada a la Inquisición francesa, y la Inquisición francesa la va a acusar de herejía. O sea, a la gente que ella ayudó la van a acusar de herejía, brujería y vestir ropas masculinas. Sí, por vestir ropas masculinas. Tras un juicio injusto y lleno de irregularidades, fue condenada a morir en la hoguera en 1431 cuando tenía apenas 19 años. Era prácticamente una niña. Hoy por hoy se ve a Juana de Arco, que tenía historiadores, médicos y psiquiatras. Dicen que tenía ciertas enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, que va a ser una de las teorías más difundidas, y sugiere que Juana de Arco padecía un trastorno psicótico que le hacía escuchar voces y tener alucinaciones visuales de santos y ángeles que le encomendaban su misión. Algunos autores señalan que los síntomas de Juana van a coincidir con la de esquizofrenia paranoide. Otros expertos van a decir que tenía epilepsia, una enfermedad neurológica que provoca convulsiones y alteraciones de conciencia. Algunos episodios de la vida de Juana, como sus desmayos, sus visiones y sus voces, podrían explicarse por crisis epilépticas, especialmente del tipo parcial complejo, que afectan a una parte del cerebro y pueden generar alucinaciones auditivas, visuales, olfativas y hasta gustativas. Y la que me sorprendió bastante va a ser que
que esta va a ser una teoría más reciente que dice que tenía tuberculosis bovina. Esta va a ser una bacteria que causa la tuberculosis bovina, una enfermedad que se transmite de los animales al hombre, o sea, una zoonosis, como vimos en el episodio de la peste negra, y que puede afectar al sistema nervioso central. Esta infección podría haber causado en Juana una inflación cerebral que le provocara alucinaciones, convulsiones, cambios de humor y alteraciones del sueño. Esta hipótesis se va a basar en el hecho de que Juana era una campesina, en su vida diaria tenía contacto con el ganado frecuentemente, y en que algunos de sus síntomas como fiebres, migrañas y hemorragias nasales son compatibles con la tuberculosis. Juana de Arco obviamente va a ser condenada a ser quemada viva en la hoguera. Hay una película de Juana de Arco, no me acuerdo bien en qué año es, pero trabaja la que hace Resident Evil 1, que tampoco me acuerdo el nombre, pero no sé si no me acuerdo si era buena o mala, pero bueno, por ahí si querés ver un poco algo más de Juana de Arco, ahí tenés la película. Vamos a tener también la Inquisición alemana, que se va a desarrollar en el siglo XIII en el contexto de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero. La Inquisición alemana se enfrentó a los protestantes que se separaron de la Iglesia Católica y los anabaptistas, que eran un grupo radical que rechazaba el bautismo infantil y la violencia. Ahora, ¿quién va a ser este Martín Lutero? ¿Por qué se va a separar de la Iglesia? Bueno, primero Martín Lutero no va a ser ningún santo porque él también se va a dedicar a cazar herejes, pero se va a separar de la Iglesia Católica ¿por qué? Primero, por la venta de indulgencias. ¿Qué eran estas indulgencias? Iba a ser un papelito que la gente iba y le compraba, y la iglesia era un documento que se expresaba que se perdonaba al portador de ese papel el perdón de los pecados. ¿Todo por qué? A cambio de guita. O sea, imagínense qué cómodo que es pagar, que te den un papelito y que te digan, listo, estás libre de pecado, hermano mío. Bueno, Martín Lutero se iba a oponer a esto, se iba a oponer, iba a criticar la autoridad del Papa y la autoridad eclesiástica, las iba a considerar corruptas y alejadas de la Biblia, y se iba a oponer un montón de cosas más. La Inquisición alemana va a ser una rama de la Inquisición romana que se va a encargar de perseguir, castigar a los herejes, brujas y judíos en los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta Inquisición va a ser una de las más activas y crueles en la Casa de Bruja. ¿Sus jueces en qué se iban a basar? En el libro Malleus Maleficarum, escrito por Heinrich Kremer y Jakob Sprenger. Este libro, Malleus Maleficarum, te lo voy a pasar a explicar un poquito más adelante porque va a ser el que va a dar inicio a una casa de brujas muy dura. La casa de brujas en Alemania se va a intensificar entre 1580 y 1630, cuando sucedía la Guerra de los 30 años, que va a azotar el centro de Europa. Esta guerra va a provocar hambrunas, epidemias, violencia y desesperación entre la población. Las llamadas brujas se van a convertir en el chivo expiatorio y se les va a atribuir desde las malas cosechas, enfermedades, tormentas, incendio, muertes de animales y las impotencias sexuales de los hombres. Sí, después te voy a contar lo del Malleus Maleficarum, no lo vas a poder creer. Vamos a tener la Inquisición romana, que va a ser creada en 1542 por el Papa Pablo III, que iba a tener como fin combatir la Reforma Protestante y defender la ortodoxia católica. La principal tarea de la Inquisición romana iba a ser examinar y censurar libros que consideraban ofensivos para la ortodoxia. Acá se va a dar una quema de libros impresionante, se van a quemar miles de libros por considerarse peligrosos o contrarios a la fe católica. En esta Inquisición, por ejemplo, se va a procesar a Galileo Galilei, que va a ser condenado a abjurar de su teoría heliocéntrica, que afirmaba que la Tierra y los planetas giraban alrededor del Sol. Lo van a condenar a vivir bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1642. Lo va a considerar hereje la Inquisición por contradecir la doctrina oficial de la Iglesia Católica, que decía que la Tierra era el centro del universo, o sea, que la Tierra, que todo giraba alrededor de la Tierra. ¿Cómo no? O sea, Galileo Galilei, estabas equivocado, el Sol no es el centro del universo, hermano. Galileo fue un gran científico y astrónomo que va a hacer importantes descubrimientos y contribuir al desarrollo de la física y la matemática. ¿Por qué no lo ejecutaron a Galileo Galilei? Bueno, lo empezaron a torturar, le dijeron, man, esto es así, la Tierra es el centro del universo y no el Sol, los planetas no giran alrededor del Sol. Galileo, muy inteligente para mí por su parte, no sé si cobarde, pero muy inteligente, va a decir, ¿sabes qué? Tenés razón, la Tierra es el centro del universo, mandame a casa que cumplo la prisión domiciliaria, me muero ahí tranquilo y no soy más torturado ni ejecutado a morir quemado vivo en la hoguera. Vamos a tener también en la Inquisición romana el caso de Giordano Bruno, que este tipo, para mí es un héroe. ¿Quién va a ser Giordano Bruno? Bueno, va a ser un filósofo, teólogo, poeta y astrónomo italiano que va a vivir entre 1548 y 1600. Va a ser condenado a morir en la hoguera por la Inquisición romana, que lo va a acusar de herejía por defender ideas contrarias a la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Entre sus ideas más polémicas estaban, primero, defendía la teoría de Galileo Galilei, ¿sí?, que el Sol
era el centro del universo. Defendía también la teoría de la infinitud del universo, decía que el universo era infinito y que existían otros mundos habitados que iban a contradecir la concepción aristotélica y bíblica del cosmos. El panteísmo, que sostenía que Dios era inmanente a la naturaleza y no un ser personal y trascendente, y criticaba la autoridad de la iglesia, el dogma, la tradición, etc. O sea, ¿qué va a pasar con Giordano Bruno? ¿Por qué va a ser tan épico? Bueno, porque el tipo, primero que va a ser engañado, él se va a escapar cuando empieza todo este tema de la Inquisición, se va a ir, lo van a traer engañado, un discípulo de él, un alumno de él lo va a traer engañado diciéndole que vuelva, que estaba todo bien, que venga a dar clases a Roma. Se llamaba Giovanni Mocenigo, pero ¿qué va a hacer este Giovanni Mocenigo? Bueno, lo va a denunciar con la Inquisición. Ahora, este tipo va a estar 7 años siendo torturado. Giordano Bruno va a ser torturado por 7 años y en todas las torturas se va a negar a cambiar de opinión. Siempre va a responder con negativas, hasta que el 8 de febrero de 1600 va a ser declarado culpable de 8 cargos de herejía y condenado a la pena máxima. El 17 de febrero de 1600 va a ser llevado al Campo de las Flores, porque la gente cuando se quemaba para que lo vea todo el mundo, por lo general en la plaza central del lugar donde se iba a quemar, y va a ser quemado vivo con la lengua atada para impedir que hablara. Bruno hoy es considerado un mártir de la ciencia y de la libertad de pensamiento. Y va a haber más casos en la Inquisición romana que no voy a entrar en detalle porque vamos a hacer sino un podcast de 5 horas y media más o menos. Y también va a estar la Inquisición portuguesa. Va a haber varias inquisiciones. Lo que va a tener de especial la Inquisición portuguesa va a ser que los judíos que escapan de España se van a ir buscando refugio a Portugal y la Inquisición portuguesa se va a poner a perseguir a estos judíos. O sea, los tipos no tenían escapatoria, lamentablemente. Ahora sí, te voy a contar sobre el Malleus Maleficarum, que va a ser este libro, que va a ser un tratado sobre la brujería escrito por los monjes dominicos Heinrich Kremer, que va a ser un tremendo HDP, y Jacob Sprenger, que se dice que no participó mucho, sino que pusieron el nombre ahí como para darle un poquito más de prestigio al libro. Va a ser publicado en Estrasburgo en 1487. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria de la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Te voy a pasar a contar un par de cosas que dice el Malleus Maleficarum que no lo vas a poder creer. Según este libro, las brujas iban a ser acusadas de cometer diversos crímenes y pecados contra Dios, la Iglesia y la humanidad, tales como, primero, pactar con el diablo y renegar de la fe cristiana, causar enfermedades, muertes, tormentas, sequías y otros males por medio de la magia negra, fornicar con demonios que se llamaban incubus y sucubus y provocar la impotencia o la esterilidad en los hombres, abortar, matar o sacrificar a sus hijos al diablo y usar sus restos para hacer ungüentos y pociones, robar, transformar o hacer desaparecer los penes de los hombres. Ay Dios, este libro. Volar por los aires montadas en escobas o animales y reunirse en aquelarres para adorar al diablo y participar en orgías. Este libro va a tener un problema con la sexualidad y estos tipos van a tener un problema con la sexualidad que va a ser muy, pero muy heavy. Los métodos para jugar a las brujas según este libro iban a ser la acusación de un testigo o de la propia bruja que podía ser motivada por sospechas, rumores o evidencias de maleficios. El interrogatorio bajo tortura que se aplicaba para obtener la confesión de la bruja y el nombre de sus cómplices. El libro recomendaba diversos instrumentos de tortura como el potro, la garrucha, las tenazas o el agua, que te los comenté un poquito más atrás. O sea, que este libro les decía qué método de tortura tenían que usar. Lo de la acusación de un testigo es ir a preguntar a un vecino o que un vecino venga y diga: che, mirá, aquella es bruja y listo, y chao, te viste. La prueba del agua fría, que en qué iba a consistir, esto es muy gracioso, ¿en qué consistía esto? Bueno, en arrojar a la bruja a un río o un lago y esta iba a tener que estar atada de pies y manos. Si flotaba, se considera, no era que la tiraban y la sacaban, no, la tiraban, la dejaban ahí. Y si flotaba, se consideraba que era rechazada por el agua bautismal y era culpable. Si se hundía, se consideraba que era inocente. O sea que si se moría porque se hundía, bueno, era porque Dios así lo quiso. Perdón que me ría, no es que me cause gracia el tema, es que no puedo creer que sea así. ¡Pero qué horrible! Si en verdad son brujas, ¿por qué no usan su poder para escapar? Esa forma de hablar es de brujas, Lisa. Olvídenlo. La búsqueda de las marcas del diablo, que eran señales en el cuerpo de la bruja que indicaban su pacto con el maligno, podían ser cicatrices, verrugas, lunares o cualquier anomalía cutánea.
Agárrate si eras mujer y encima tenías peca, porque seguramente te iban a acusar de bruja. El libro aconsejaba examinar todo el cuerpo de la bruja, incluso sus partes íntimas, malditos cochinos asquerosos, y pinchar las marcas con agujas para comprobar si sangraban o no. La sentencia solía ser la muerte en la hoguera, aunque a veces, muy pocas veces, era el destierro, la prisión o el azote. Este libro afirmaba que la pena de muerte era lo más adecuado para erradicar el mal de la brujería y evitar que se propagara. Este libro, a la gente que iba a acusar de brujería, iban a tener muy pocas opciones de defensa, no se iban a poder defender, ya que el libro consideraba que la brujería era un delito tan grave y evidente que no admitía excusas ni atenuantes. El libro afirmaba que las brujas eran culpables por el simple hecho de ser mujeres. Según este libro, las iba a considerar débiles, ignorantes y lujuriosas, mucho más que los hombres, y que habían renunciado a su fe y a su humanidad al pactar con el diablo. Al verlas como algo inferior, ¿sí?, iban a decir que iban a ser más proclives a tener tentaciones con el demonio. El libro desaconsejaba que las acusadas tuvieran abogados defensores, ya que estos podían ser cómplices o engañados por las brujas. También desaconsejaba que se les concediera el derecho de apelación, ya que esto podría demorar o impedir la ejecución de la justicia. A ver, no perdamos tiempo, que no hable, torturémosla, que diga esto, quemémosla y listo. El libro también advertía que las brujas podían usar sus poderes para escapar de prisión, influir en los jueces o testigos y fingir su muerte en la hoguera. Y hay mucho más del Maleo Maleficarum que si tenés ganas andá, investigá, que hay un montón de cosas, pero este libro va a ser el que va a dar inicio a una cacería masiva de brujas. ¿Y quién va a ser su autor? Bueno, su autor va a ser Heinrich Kramer. Este tipo, que se iba a hacer llamar, una vez que se hizo inquisidor, se iba a hacer llamar Heinrich Institor, va a ser un inquisidor alemán que se va a dedicar a perseguir y castigar a las personas acusadas de brujería en el siglo XV. Institor participó en varios casos de brujería, ¿sí? va a participar en varios casos de brujería, pero ¿qué le va a pasar? Va a encontrar mucha oposición en los pueblos donde va a ir. A ver, los mismos curas, las mismas autoridades de los pueblos donde él iba y quería hacer sus atrocidades, no podían creer la violencia que tenía este tipo, ¿no?, con las mujeres más que nada. Entonces se iban a oponer porque no tenía ningún derecho este tipo de ir y acusar brujas y querer matarlas en la hoguera. Entonces, ¿qué va a hacer el muy cobarde? Bueno, le va a pedir una bula papal. ¿Qué es una bula papal? Va a ser un documento que va a ser emitido por el Papa, el cual le va a dar un cierto apoyo por parte del Vaticano. Y va a ser la bula papal de Inocencio VIII. Este va a emitir esta bula el 5 de diciembre de 1484, en el que autorizaba a la Inquisición a perseguir y castigar a los acusados de brujería. Esta bula se titulaba Summis Desiderantes Affectivus, y la van a hacer porque el llorón de Heinrich, ¿qué va a hacer? Le va a decir al Papa: mirá, yo voy a los pueblos, encuentro brujas, las quiero quemar y no puedo, necesito más poder. Y esta bula le va a dar el poder que este tipo asqueroso necesitaba. ¿Y qué va a hacer el muy pillo? ¿Sabes lo que va a hacer? Va a agarrar esta bula y la va a poner al principio de su Librus Maleus Maleficarum, con el cual le va a dar muchísima autoridad a este libro, que este libro va a ser un bestseller, se va a vender casi en la misma cantidad que la Biblia. Este va a ser el libro más utilizado para encontrar y cazar brujas. Y según este libro, ¿quiénes iban a ser consideradas brujas? Bueno, absolutamente todas las mujeres, pero en especial aquellas mujeres que tenían algún tipo de conocimiento o habilidad que las diferenciaba de las demás, o se apartaban de los roles y normas impuestos por la sociedad y la iglesia. Por ejemplo, matemáticas, alquimistas, astrónomas y otras científicas que usaban la razón y el método para estudiar la naturaleza y sus fenómenos, parteras, sanadoras, perfumistas y otras expertas en medicina, botánica, sexualidad y reproducción, que ayudaban a las personas con sus problemas de salud y bienestar. Acá las parteras van a sufrir bastante porque donde moría el bebé al nacer, la partera iba a ser acusada de brujería. Mujeres independientes, solteras, viudas, pobres, viajeras, mujeres que practicaban alguna religión o creencia diferente al cristianismo. Estas mujeres iban a ser perseguidas, acusadas, torturadas y quemadas por la Inquisición, que las consideraba herejes, pecadoras, malvadas y aliadas al diablo. Ahora te voy a contar también, como en el episodio de la peste negra, vamos a tener la cerveza metida en el medio. ¿Por qué? Bueno, porque las mujeres cerveceras iban a ser perseguidas por la Inquisición y acusadas de brujería. Y acá vamos a tener esa olla grandota donde ellas cocinaban la cerveza, bueno, y estaban con un traje negro, que eran las alewives, que eran las esposas cerveceras. Estas mujeres van a ser acusadas de brujería. Primero, porque los monasterios se empezó a hacer cerveza y veían a estas mujeres como una competencia, así que las tenían que dar de baja de alguna manera. ¿Y cuál fue esa manera? Bueno,
acusarlas de bruja para quemarlas vivas. El laburo de las cerveceras, bueno, es un laburo que se dio desde el principio de la humanidad. Desde que hay registros de las civilizaciones antiguas, en los sumerios, hay tablillas donde las mujeres eran las encargadas de cocinar la cerveza, que era una fermentación del pan. Pero cuando el hombre lo capitalizó, la empezó a ver como una competencia. Te digo que de la cerveza hay muchísimo material en la historia de la humanidad y da también para un podcast aparte. Así que dejame en los comentarios si querés un podcast de la cerveza exclusivamente. ¿Y me crees si te digo que también los gatos fueron víctimas de esta cacería de brujas? ¿Por qué? Bueno, resulta que el Papa Gregorio IX en 1233 va a emitir una bula papal, que ya te expliqué lo que era, llamada Vox in Rama, donde condenaba a los gatos como instrumento del diablo y ordenaba su exterminio en toda Europa. Esta bula se basaba en las cartas de un inquisidor llamado Conrado de Marburgo, que denunciaba los supuestos ritos satánicos de una secta luciferina de Maguncia, donde aparecía un gato negro que cobraba vida y se ponía a caminar hacia atrás. Estos tipos fumaban mota o consumían hongos, porque las cosas que te conté no hay razón, loco. Si usaban el sentido de la razón, es imposible que se creyeran estas cosas. ¿Qué va a pasar? Bueno, se van a empezar a cazar muchísimos gatos, a cazar y a matar obviamente, por esta relación que ellos tenían le daban hacia el diablo, y también por la actitud del gato, porque el gato es un tipo independiente, rebelde, y también lo iban a ver como un hereje. Un hereje es una persona que no te va a hacer caso, no va a creer en lo que le decís y va a hacer la suya. Entonces para ellos también el gato tenía esa actitud de hereje. ¿Qué va a pasar? Se van a eliminar tantos gatos que va a haber superpoblación de ratas, y como te conté en el episodio también de la peste negra, las ratas iban a ser las principales transmisoras por medio de sus pulgas de esta peste. Entonces esta enfermedad va a ser potenciada también y ayudada a que crezca más por una cuestión de que se estaban cazando gatos y las ratas le estaban dando con todo. Bueno, y ya más o menos habiéndote contado un montón de cosas sobre la brujería, el libro, inquisidores, ahora vamos a ver casos de bruja que son controversiales, que no lo vas a poder creer que estas cosas hayan sucedido, y también te voy a contar un par de cosas por parte de los inquisidores, o sea, lo mal de la cabeza que estaban esos tipos. Pero eso te lo voy a contar en la parte 2 de cacería de brujas. Así que si te gustó, llegaste hasta acá, por favor recomendalo, suscríbete al canal que no te cuesta nada, deja un comentario, un like y nos vemos en la parte 2. Hasta luego. Que resuenan en nuestra vida.